Más textos disponibles en Simba. Tumay de los elefantes. Quiero pensar en lo que fui y olvidar cadenas y lazos. Recordar tiempos idos y del bosque cuanto vi. Venderme no quiero al hombre por un montón de cañas, sino huir hacia los míos y entre los míos perderme. Quiero vagar en el alba, sentir el viento que corre y recibir el beso de las aguas. Olvidar quiero mis cadenas pesadas y mi dolor todo. Revivir mis viejos amores, y ver a mis camaradas. Kala Nag, que quiere decir, serpiente negra, sirvió al gobierno de la India de todos los modos posibles en que puede hacerlo un elefante, durante 47 años, y como tenía 20 bien cumplidos cuando lo cazaron, el total da cerca de 70. La edad madura de un elefante. Se acordaba de haber tirado, con un cojín de cuero en la frente, de un cañón atascado en el barro, y esto sucedió antes de la guerra del Afganistán, en 1842, cuando aún no había adquirido todo su desarrollo. Su madre, Radha Pyari, Radha, la niña mimada, que fue cogida en la misma cacería junto con Kala Nag, le dijo, antes de que mudara sus colmillos de leche, que los elefantes que tienen miedo, siempre terminan por hacerse daño. Kala Nag sabía que este consejo era correcto, porque la primera vez que vio estallar una bomba, retrocedió dando gritos hasta un lugar donde había rifles que formaban un pabellón, y las bayonetas se le clavaron en las partes más blandas del cuerpo. Por tanto, antes de cumplir los 25 años, ya no tenía miedo, y por ello era el elefante más querido y mejor cuidado de todos los que servían el gobierno de la India. Había llevado a cuestas tiendas, 1.200 libras de peso de tiendas, en la marcha al través de la India septentrional. Había sido izado a un barco, al extremo de una grúa de vapor, llevándolo a continuación durante muchos días por mar, y obligándolo a transportar un mortero sobre su espalda en un país extraño y lleno de rocas, muy lejos de la India. Vio al emperador Teodoro tendido muerto en Magdala, y había vuelto en el barco, con méritos suficientes, decían los soldados, para ganarse la medalla de la guerra de Abisinia. Vio a otros elefantes, compañeros suyos morir de frío, de epilepsia, de hambre o de insolación en un lugar llamado Ali Musjid, 10 años después. Luego, lo habían enviado a centenares de leguas hacia el sur para acarrear y apilar enormes vigas de madera de teca en los almacenes de Moulmein. Ahí dejó medio muerto a un elefante joven que se insubordinó resistiéndose al trabajo. Después de eso lo separaron de la ocupación de acarrear madera, y lo emplearon, junto con unos cuantos elefantes más ya entrenados en el oficio, a ayudar en la caza de elefantes salvajes, en las colinas de Garo. El gobierno de la India cuida mucho de todo lo que concierne a los elefantes. Hay un departamento completo que no hace más que cazarlos, cogerlos y domarlos, y mandarlos de un lado a otro del país, según se necesiten para el trabajo. Kala Nag media, del suelo a la cruz, 3 buenos metros, sus colmillos habían sido cortados hasta dejarlos como de 1,5 metros de largo, y, para que no se rajaran, iban cubiertos en el extremo con tiras de cobre. Pero podía hacer más con aquellos trozos que cualquier elefante no adiestrado con sus colmillos enteros. Cuando, después de semanas y semanas de vigilante labor acorralando a los elefantes por las montañas, los 40 o 50 monstruos salvajes eran dirigidos hacia la última empalizada, y la enorme puerta de troncos de árbol unidos, después de levantada, calla con estrepito detrás de ellos, Kala Nag, a una voz de mando, entraba en aquel movedizo y bramador pandemonium, generalmente de noche cuando la vacilante luz de las antorchas dificultaba juzgar bien las distancias, y, cogiendo por su cuenta al mayor y más salvaje de los elefantes, y de más largos colmillos, lo golpeaba y acosaba hasta reducirlo al silencio y a la quietud, mientras los hombres, montados en otros elefantes, lanzaban cuerdas y ataban a los más pequeños. Nada ignoraba, en cuestión de luchas, Kala Nag, la vieja y avisada serpiente negra, porque en sus viejos tiempos más de una vez había resistido la embestida del tigre herido, y, enroscando la suave trompa para resguardarla de peligro, había lanzado al aire a la fiera en el momento en que ésta saltaba, haciendo todo esto con un rápido movimiento de cabeza, parecido al que hace una hoz, e inventado por él mismo, la había revolcado por el suelo y luego se le arrodillaba encima y allí mantenía sus enormes rodillas hasta que la vida abandonaba el cuerpo con un suspiro y un rugido, y dejando solo sobre la tierra una masa fofa y rayada que luego arrastraba a Kala Nag haciéndola de la cola. Sí, dijo Tumay el mayor, su cornaca, hijo de Tumay el negro que lo había llevado a Abisinia, y nieto de Tumay el de los elefantes que lo había visto coger, nada hay que asuste a serpiente negra, excepto yo. Ha visto a 3 generaciones de nuestra familia alimentarlo y cuidarlo y vivir hasta ver la 4ª. También a mí me teme, dijo Tumay el chico, poniéndose en pie en toda su estatura de poco más de 1 metro, con solo un trapo liado al cuerpo. El hijo primogénito de Tumay el mayor tenía 10 años de edad, y, de acuerdo con la costumbre, tomaría el lugar de su padre en el cuello de Kala Nag, cuando fuera mayor, y empuñaría el pesado ancus de hierro, la aguijada para elefantes, cuya punta ya su padre había desgastado por el uso, como la habían desgastado también su abuelo y su bisabuelo. Sabía el muchacho lo que decía.
Había nacido a la sombra de Kalanak, había jugado con el extremo de su trompa antes de empezar a andar. Cuando ya pudo andar, lo condujo al abrevadero, y Kalanak jamás hubiera pensado en desobedecer sus chillonas voces de mando, como no había pensado tampoco en matarle aquel día en que Tumai el mayor puso al recién nacido y moreno niño bajo los colmillos de Kalanak, y le dijo a este que saludara a su futuro amo. Sí, dijo Tumai el chico, me teme. Dio largos pasos hacia Kalanak llamándole, cerdo cebado, y le hizo levantar las patas una tras otra. Vaya, dijo. Eres un elefante enorme. Movió su desgreñada cabeza y repitió las palabras de su padre. Puede el gobierno pagar por los elefantes, pero pertenecen a nosotros, los Mahouts. Cuando seas viejo, Kalanak, vendrá un rajá rico y te comprará al gobierno, por tu tamaño y por lo bien educado que estás, y entonces ya no tendrás que hacer nada, como no sea llevar anillos de oro en las orejas, un pabellón de oro sobre la espalda y una tela roja a los lados, también cubierta de oro, y abrirás así la marcha en las procesiones del rey. Entonces me sentaré en tu cuello, Kalanak, llevando un ancus de plata, y algunos hombres portando bastones dorados correrán delante de nosotros y gritarán, paso al elefante del rey. Bueno será eso, Kalanak, pero no tan bueno como nuestras cacerías por las selvas. PSCH, dijo Tumai el mayor, eres un chiquillo y tan salvaje como un búfalo joven. Ese correr por entre las montañas no es el mejor servicio que prestamos al gobierno. Yo me vuelvo viejo, y no me gustan los elefantes salvajes. Que me den establos de ladrillo, con un compartimiento para cada elefante, gruesas estacas para amarrarlos fuertemente, y caminos llanos y anchos para hacerlos maniobrar, en vez de ese ir y venir, acampando hoy aquí y mañana en otro lado. Ah, vaya que eran buenos los cuarteles de Kaumpore. Había cerca de ellos un bazar, y solo trabajábamos 3 horas cada día. Tumai el chico se acordó de los locales para elefantes de Kaumpore, y no dijo nada. Prefería con mucho la vida del campamento, y odiaba aquellos caminos llanos, anchos, la diaria obligación de ir a forrajear en los lugares destinados para ellos, las largas horas en que no había nada que hacer, excepto mirar a Kalanak moviéndose impaciente, atado a sus estacas. Lo que le gustaba a Tornai el chico era subir por veredas difíciles que solo un elefante podía seguir, hundirse en el valle, a la abajo, entrever a lo lejos a los elefantes salvajes, paseando a pocas leguas de distancia, la huida del jabalí asustado o del pavo real, casi a los pies de Kalanak, las lluvias calientes y cegadoras, cuando humean montes y valles, las hermosas mañanas llenas de niebla en que nadie sabía aún dónde se acamparía aquella noche, la constante y cautelosa persecución de los elefantes salvajes. Y la loca carrera y el ruido y las llamaradas de la última noche de caza, cuando los elefantes son empujados hacia la empalizada cornopeñas desprendidas en algún hundimiento de terreno, y, viendo que no podían salir de allí, se arrojaban contra los pesados troncos, y no se apartaban de ellos sino a fuerza de gritos, de blandir llameantes antorchas y de disparar cartuchos de salva. Hasta un chiquillo podía ser útil allí, y Tumai lo era como 3. Empuñaba su antorcha y la agitaba y gritaba como el que más. Pero lo mejor de todo era cuando empezaban a sacarse fuera los elefantes, y la queda, esto es, la empalizada, parecía un cuadro del fin del mundo, y los hombres tenían que entenderse por signos porque no podían escucharse ni a sí mismos. Entonces Tumai el chico trepaba hasta el extremo de uno de los vacilantes troncos de la empalizada, con el pelo castaño sobre los hombros, aquel pelo requemado, desteñido por el sol hasta hacerlo blanquear, y el rapaz parecía un duende iluminado por las llamas de las teas. Cuando se calmaba algo de tumulto, se oían entonces las chillonas voces con que animaba a Kalanak, dominando bramidos, crujidos, chasquear de cuerdas y gruñir de los atados elefantes. Mail, Kalanak. Sigue, serpiente negra. Dando, dale con el colmillo. Somalo, cuidado, maro, y duro con él, cuidado con el poste, arre, jai, yai, pia, gritaba el muchacho, y la gran lucha entre Kalanak y el elefante salvaje era sostenida ya en un lado, ya en otro, dentro de la empalizada. Los cazadores de elefantes se enjugaban el sudor que les escurría por el rostro, y no se olvidaban de dirigir un saludo de aprobación a Tumai el chico, el cual bailaba de alegría en el extremo de los troncos. Pero hizo algo más que bailar. Una noche se dejó resbalar del tronco en que estaba y se mezcló entre los elefantes, y arrojó el cabo de una cuerda, que estaba allí en el suelo, a uno de los cazadores que trataban de lanzarla a la pata de uno de los elefantes más jóvenes, en tanto que éste coceaba, los pequeños siempre dan más trabajo que los ya crecidos. Kalanak lo vio, lo cogió con la trompa y se lo pasó a Tumai el mayor. Este le dio unos pescozones y lo colocó de nuevo sobre el tronco. A la mañana siguiente lo regañó diciéndole: ¿acaso no es suficiente para ti tener buenos establos de ladrillo para los elefantes y acarrear tiendas de un lado al otro, ya que ahora necesitas ponerte a coger elefantes por tu propia cuenta, como un perdido? ¿Sabe esto?
Los cazadores, esos locos, que ganan menos salario que yo, le hablaron ya del asunto a Peterson Sahib. Tuma y el chico sintió miedo. Conoce a poco acerca de los hombres blancos, pero Peterson Sahib era el más grande hombre blanco del mundo para él. Era el jefe de las operaciones de la Queda, el hombre que coge a todos los elefantes para el gobierno de la India, y el que conocía mejor que nadie sus costumbres. ¿Qué sucederá? Dijo Tuma y el chico. ¿Qué sucederá? Sucederá lo peor. Peterson Sahib es un loco. Si no lo fuera, ¿crees tú que iría a casa de esos diablos? Inclusive puede pedirte que seas un cazador de elefantes, y que te haga dormir en cualquier parte de esas selvas llenas de fiebres, para que finalmente te patin hasta matarte en la queda. Bueno es que todas esas bromas terminen ahora, sin accidentes. La semana próxima se acaba la cacería, y nosotros, la gente del llano, seremos enviados de nuevo a nuestros puestos. Entonces podremos andar por buenos caminos y olvidarnos de todas estas cacerías. Pero, hijo mío, me duele que te mezcles en un asunto que pertenece a esas sucias personas de la selva que se llaman asameses. Kala Nag solo me obedece a mí, y por tanto debo ir con él a la queda, pero él no es más que un elefante de combate, y no ayuda a atar a los demás. Por eso permanezco yo sentado con toda comodidad, como conviene a un mahout, no a un mero cazador, a un mahout, digo, a un hombre que podrá disfrutar de una pensión cuando termine el servicio. ¿Acaso la familia de Tuma y el de los elefantes merece que la pisoteen en el polvo de una queda? Mal hijo, pillo, perdido. Ve y lava a Kala Nag, limpiale las orejas, y ve que no tenga espinas en las patas. De lo contrario, Peterson Sahib te cogerá y hará de ti un cazador medio salvaje. Un ojeador de elefantes, de los que siguen sus huellas, un oso de la selva. Oh, qué vergüenza, vete. Tuma y el chico se alejó sin decir palabra, pero le contó a Kala Nag todas sus penas mientras le examinaba las patas. No importa, dijo el muchacho, levantándole la punta de la pesada oreja derecha. Le dijeron mi nombre a Peterson Sahib, y quizás, quién sabe, mira qué espina tan grande te arranco. Los siguientes días se emplearon en reunir a los elefantes, en obligar a caminar a los salvajes, que acababan de ser capturados, entre otros 2 ya domesticados, para que luego no dieran tanto trabajo al emprender la marcha descendente hacia los llanos. Y por último en recoger mantas, cuerdas y otras cosas que habían quedado estropeadas o se habían perdido en el bosque. Peterson Sahib llegó en una diestra elefante hembra llamada Pudmini. Ya había visitado otros de los campamentos ubicados entre los montes, porque la estación terminaba, y debía verificar los pagos. Bajo un árbol, sentado a una mesa, estaba un empleado suyo, indígena, que les entregaba a los cazadores, uno a uno, su salario. Una vez que había cobrado, volvíase cada hombre al lado de su elefante y se une a la fila que estaba próxima a partir. Los ojeadores, cazadores y domadores, los hombres empleados siempre en la queda, que pasan un año de cada 2 en la selva, iban sentados sobre los elefantes que formaban parte de las fuerzas permanentes de Peterson Sahib, o bien se recostaban contra los árboles teniendo el fusil al brazo, haciendo burla de los cornacas que se iban y riéndose cuando los elefantes recién cazados rompían filas y echaban a correr. Tornay el mayor se acercó al empleado de las cuentas llevando tras él a Tuma y el chico, y Macho Apa, el jefe de los ojeadores, le dijo en voz baja a uno de sus amigos. Ahí va uno que mucho sirve para cazar elefantes. Es una lástima que a ese gallito de la selva lo manden a mudar de pluma a los llanos. Ahora bien, Peterson Sahib tenía excelente oído, como un hombre avesado a escuchar al más silencioso de todos los seres, el elefante salvaje. Dióse media vuelta sobre el lomo de Pudmini, donde estaba echado, y preguntó. ¿Qué dices? No sabía que entre los cornacas del llano hubiera siquiera uno lo suficientemente listo como para atar a un elefante muerto. No mencionamos a un hombre, sino a un niño. Se metió en la queda durante la última cacería y le arrojó la cuerda a Barmao cuando queríamos separar de la madre a aquel joven elefante que tiene una pústula en el hombro. Macho Apa señaló a Tuma y el chico, Peterson Sahib lo miró, y el muchacho se inclinó hasta tocar el suelo. El arrojo una cuerda, es más pequeño que una estaca. Chiquillo, ¿cómo te llamas? Dijo Peterson Sahib. Tuma y el chico estaba demasiado asustado para hablar, pero Kala Nag estaba detrás de él, por lo que Tuma le hizo una seña. El elefante lo cogió con la trompa y lo levantó a la altura de la cabeza de Pudmini, precisamente enfrente del gran Peterson Sahib. Tuma y el chico se cubrió la cara con las manos, porque al fin era solo un chiquillo, y, excepto para todo lo concerniente a elefantes, era tan tímido como cualquier otro muchacho. Oh, dijo Peterson Sahib, sonriendo bajo el mostacho. ¿Y por qué le has enseñado a tu elefante ese truco? Para que te ayude a robar el trigo verde que ponen a secar en el techo de las casas. Trigo verde, no, protector de los pobres. Pero melones, sí, respondió el muchacho, y todos los hombres prorrumpieron en ruidosa carcajada. La mayor parte de ellos había enseñado a sus elefantes a hacer lo mismo.
Tuma y el chico estaba colgado en el aire a unos 2,5 metros, pero hubiera querido estar en aquel momento a igual profundidad bajo tierra. Es Tumay, mi hijo, Saib, dijo Tumay el mayor, frunciendo el entrecejo. Es un chiquillo muy malo y acabará en presidio, Saib. Lo que es eso, lo dudo, respondió Peterson Saib. El muchacho que a esa edad se atreve a meterse en una queda en pleno, no para en ningún presidio. Mira, chiquillo, allí tienes 4 anas para que compres dulces, porque ya veo que bajo ese montón de greñas, hay una verdadera cabeza. Con el tiempo, tú también puedes llegar a cazador. Tumay el mayor frunció las cejas más que nunca. Pero acuérdate de que las quedas no son para que los niños jueguen allí, continuó Peterson Saib. ¿No me permitirán ir a ellas, Saib? Preguntó Tumay el chico, suspirando profundamente. Sí, respondió Peterson Saib sonriendo de nuevo. Cuando hayas visto el baile de los elefantes. Entonces era el momento oportuno. Ven a verme cuando hayas visto bailar a los elefantes, y te dejaré entrar en todas las quedas. Hubo entonces otra explosión de carcajadas, porque esto es un viejo chiste entre los cazadores de elefantes, y ello equivale a decir nunca. Existen grandes y llanos claros escondidos en los bosques a los cuales dan el nombre de salones de baile de los elefantes, pero incluso el hallarlos es pura casualidad, y no hay hombre que haya visto nunca bailar allí a los elefantes. Cuando un cornaca alaba mucho su habilidad y valor, le dicen los otros. Cuando viste bailar a los elefantes. Kalanak puso a Tumay el chico en el suelo y este de nuevo saludó profundamente y se marchó con su padre, y le regaló a su madre la moneda de 4 anas. Ella estaba criando a un hermanito del muchacho. Subieron todos sobre el lomo de Kalanak, y la fila de elefantes, gruñendo y profiriendo agudos gritos, bajó hacia la llanura por un atajo de la montaña. La marcha fue muy animada, porque los elefantes nuevos suscitaban grandes dificultades a cada vado, y necesitaban que los acariciaran o les pegaran continuamente. Tumay el mayor aguijoneaba a Kalanak con aire de despecho, pues estaba de muy mal humor. Pero Tumay el chico estaba demasiado feliz para hablar. Peterson Saib se había fijado en él, y le había dado dinero, por tanto se sentía como un soldado raso a quien hubieran hecho salir de filas para recibir elogios del general en jefe. ¿Qué quería decir Peterson Saib con aquello del baile de los elefantes? Dijo por último en voz baja dirigiéndose a su madre. Lo oyó Tumay el mayor y refunfuñó. Que no has de ser nunca uno de esos búfalos montañeses que se llaman ojeadores. Eso es lo que quiso decir. Los de adelante. Que es lo que no cierra el paso. Un cornaca asame se volvió en redondo de mal humor. Iba a la distancia de 2 o 3 elefantes delante de él, y gritó. Trae a Kalanak y haz que este elefante mío obedezca. No sé por qué Peterson Saib me escogió a mí para acompañaros a vosotros, burros de los arrozales. Pon tu animal de lado, Tumay, y déjalo que empuje con los colmillos. Por los dioses de las montañas. Esos elefantes tienen los diablos en el cuerpo u olfatean a sus compañeros en la selva. Kalanak le pegó en las costillas al elefante nuevo hasta sacarle el aire, mientras Tumay el mayor decía. Limpiamos de elefantes salvajes todas las montañas en la última cacería. Pero ustedes conducen muy mal. Tendré que mantener yo el orden en toda la fila. Escuchen lo que dice, respondió el otro cornaca, limpiamos las montañas. Son ustedes muy sabios, hombres del llano. Cualquiera que no sea una de esas cabezas huecas que no ha visto nunca la selva, sabe que ellos ya saben que ha terminado la temporada actual. Por tanto, todos los elefantes salvajes, esta noche. Pero, porque desperdicio mi sabiduría con una tortuga de río. ¿Qué harán los elefantes esta noche? Gritó Tumay el chico. Hola, muchacho. ¿Estás allí? Bueno. A ti te lo diré, pues tienes bien asentada la cabeza. Bailarán esta noche, y más valiera que tu padre, que limpio de elefantes todas las montañas, doblar el número de cadenas que se atan a las estacas. ¿De qué están allí charlando? Dijo Tumay el grande, durante 40 años mi padre y yo hemos cuidado elefantes, y nunca hemos oído que sea verdad que bailen. Sí, pero un hombre del llano, que vive en una barraca, solo conoce las 4 paredes de su barraca. Bueno, deja libres a tus elefantes esta noche, y verás lo que sucede. En cuanto al baile, yo he visto el lugar donde. Bap. ¿Cuántos recodos más tiene este río Dihang? Aquí hay otro vado, y tendremos que hacer nadar a los pequeños. Párense, los que vienen detrás. Y de esta manera, charlando, disputando y chapoteando en el río, se llevó a cabo la primera marcha hasta una especie de campamento para los elefantes nuevos. Pero los conductores habían perdido la paciencia 100 veces mucho antes de que llegasen allí. Luego se sujetó a los elefantes por las patas traseras con cadenas fijas a las estacas, y a los nuevos se les añadió además un refuerzo de cuerdas. Se les puso delante un montón de forraje y los cornacas serrenontañeses regresaron para unirse a Peterson Saib, aprovechando las últimas luces de la tarde, no sin antes decirles a los cornacas del llano que tuvieran más cuidado aquella noche, riéndose cuando estos les preguntaron el motivo.
Tuma y el chico cuido de la comida de Kala Nag, y cuando empezó a oscurecer vago por el campamento, indeciblemente feliz y buscando un tantan. Cuando el corazón de un muchacho indio está lleno de felicidad, no corretea sin ton ni son ni hace ruido de un modo irregular. Se sienta solo y goza a solas de su felicidad. Y a Tuma y el chico le había hablado nada menos que Peterson Sahib. Si no hubiera podido hallar lo que buscaba, hubiera estallado, como dicen. Pero el vendedor de dulces del campamento le prestó un pequeño tantan, especie de tamboril que se tocaba con la mano, y se sentó, cruzadas las piernas, frente a Kala Nag, mientras en el cielo iban apareciendo las estrellas, y con el tantan en las rodillas estuvo toca que toca, y cuanto más pensaba en el honor que se le había hecho, más tocaba, solo, completamente solo, entre el forraje de los elefantes. No había ni melodía ni palabras en su música, pero lo hacía feliz tocar el tamboril. Los elefantes nuevos tiraban de las cuerdas y daban gritos y bramidos de cuando en cuando, y a ratos podía el oír también a su madre, en la barraca del campamento, adormeciendo a su hermanito, cantándole una antigua, muy antigua canción sobre el gran dios Siva, que una vez les había indicado a todos los animales lo que habían de comer. Es una canción de cuna muy tierna. Sus primeros versos dicen: Siva, que da al hombre las cosechas y hace que soplen los vientos, sentado en el umbral de un claro día, mucho, mucho tiempo hace. Diole a cada uno su porción de pan, trabajos y duelos. Desde al rey que en el Godi se apoya hasta al misero pordiosero. Todo hizo Siva, Siva el protector. Sí, todo, Mahadeo. Mahadeo. Espino al camello, forraje al buey, y a ti, niño mío, de tu madre el corazón. Tuma y el chico acompañó con alegre tamborileo el final de cada estrofa, hasta que sintió sueño y se tendió sobre el forraje, junto a Kala Nag. Por último los elefantes empezaron a echarse uno a uno, según su costumbre, hasta que solo Kala Nag quedó en pie a la derecha de la fila. Entonces se balanceó suavemente con las orejas hacia adelante para escuchar los rumores del viento de la noche mientras soplaba blandamente en las montañas. El aire estaba lleno de todos aquellos ruidos nocturnos que, juntos, producen un gran silencio. El chocar de un bambú contra otro. El correr de algún ser viviente entre los matorrales. El arañar y los chillidos del pájaro medio despierto. Los pájaros se despiertan de noche mucho más frecuentemente de lo que imaginamos, y el caer del agua lejos, muy lejos. Tuma y el chico durmió durante algún tiempo, y cuando despertó, la luna brillaba plenamente, y Kala Nag aún estaba en pie con las orejas hacia adelante. Volvióse Tuma y el chico, acompañado del crujir del forraje, y observó la curva del enorme lomo proyectándose contra la mitad de las estrellas del cielo. Y mientras esto observaba, oyó, tan lejos que parecía solo un puntito de ruido atravesando aquel gran silencio, el tuut de un elefante salvaje. Todos los elefantes que formaban las filas saltaron como si les hubieran disparado un tiro, y sus gruñidos terminaron por despertar a los mahouts, los cuales, saliendo, empezaron a martillar con enormes mazos las estacas, apretaron más las cuerdas e hicieron nudos en otras, hasta que todo volvió a la tranquilidad. Uno de los elefantes nuevos había casi arrancado su estaca, y entonces Tuma y el mayor le quitó a Kala Nag la cadena que le sujetaba la pata, y con ella ató las patas posteriores del otro elefante a las anteriores. Pero a Kala Nag le pasó, en el lugar donde había estado la cadena, un lazo de fibras retorcidas, y le dijo que se acordara de que quedaba bien atado. Cientos de veces habían hecho lo mismo él, su padre y su abuelo. Kala Nag no respondió a aquello con su glú habitual. Siguió de pie, mirando a lo lejos, a la luz clarísima de la luna, levantada un tanto la cabeza y extendidas las orejas como abanicos abiertos en dirección de los grandes repliegues de las montañas de Garo. ¿Ves si aumenta su intranquilidad? Más entrada la noche, dijo Tuma y el mayor al chico. Y luego se dirigió a su choza a dormir. Tuma y el chico estaba también a punto de dormirse, cuando oyó que se rompía la cuerda de fibra de coco, produciendo un leve, casi metálico ruido. Y Kala Nag se movió avanzando, desde donde estaban las estacas, tan despaciosa y silenciosamente como una nube que se desliza fuera de la embocadura del valle. Tuma y el chico corrió detrás de él, descalzo, por aquel camino al que la luz de la luna bañaba y diciéndole muy bajo: Kala Nag, llévame contigo, Kala Nag. El elefante se volvió sin hacer ruido, dio 3 pasos hacia el muchacho a la luz de la luna, con la trompa se lo subió al cuello y casi antes de que el muchacho se hubiera sentado bien, se deslizó hacia el bosque. Hubo tina ráfaga de furiosos bramidos de las filas de los elefantes y luego el silencio cayó sobre todas las cosas y Kala Nag avanzó hacia adelante. Algunas veces un montón de altas hierbas le acariciaba los costados como la ola acaricia los de un barco. Otras, un colgante racimo de pimienta silvestre le rozaba el lomo, o un bambú se quebraba por el sitio donde lo tocaba con el hombro. Pero mientras tanto, marchaba sin hacer el menor ruido, resbalando como el humo al través del cerrado bosque de Garo. Marchaba monte arriba, pero, aunque Tuma y el chico veía las estrellas por entre los árboles, no sabría decir en qué dirección.
Entonces Kalanak llegó a la cima de la pendiente y se detuvo por un momento, y el muchacho pudo ver las copas de los árboles como manchas, o como grandes pieles tendidas a la luz de la luna, en un espacio de muchísimas leguas de terreno, y la niebla, de color blanco azulado, que flotaba sobre el río, en la hondonada. Se echó Tumay hacia adelante y, casi recostado, miró, sintiendo que todo el bosque velaba a la lejos, que todo el velaba y vivía, y estaba habitado por multitud de seres. Pasó rozándole una oreja uno de esos enormes y pardos murciélagos que se alimentan de frutos. En la espesura se oyó el choque de las púas de un puerco espín. Y ala en la oscuridad, entre los troncos de los árboles, oyó a un jabalí osando en la tierra húmeda y tibia, resoplando al hacerlo. Luego se cerraron de nuevo las ramas sobre su cabeza, y Kalanak empezó a bajar hacia el valle, pero ya no suavemente, como antes, sino de una sola embestida, como cañón que se soltara por un empinado terraplén. Los enormes músculos se movían con rapidez de pistones, abarcando a cada paso una distancia de 2,5 metros, y su arrugada piel de la espaldilla crujía sobre las puntas de los huesos. La maleza, a cada lado del animal, se abría violentamente, haciendo un ruido como de rajado cañamazo, y luego los retoños que apartaba a derecha e izquierda con los hombros saltaban de nuevo hacia él y le pegaban en los costados, en tanto que grandes colgajos de enredaderas, todas mezcladas, pendían de sus colmillos al mover en la cabeza a uno y otro lado, abriéndose paso. Tumay el chico tendióse, bien apretado contra el ancho cuello para que no lo arrojara al suelo alguna de las ramas que se balanceaban, y en su interior se dijo que Oyala estuviera mejor de vuelta en donde se hallaban los otros elefantes. La hierba empezó a estar húmeda, las patas de Kalanak se hundían al pisar, y la neblina de la noche helaba a Tumay el chico. Se oyó un chapoteo y luego un ruido de agua corriente, y Kalanak entró dando zancadas en el lecho de un río, tanteando a cada paso el camino. Dominando el rumor del agua que se arremolinaba entre las patas del elefante, podía oír Tumay el chico, más chapoteos y algunos bramidos a uno y otro extremo del río, grandes gruñidos y ronquidos de cólera. Y toda la neblina que flotaba parecía estar llena de movibles y ondulantes sombras. Ah, dijo a media voz y dando diente con diente. Todos los elefantes se han echado fuera esta noche. Esto es, pues, el baile. Kalanak salió del río con estrepito. Hizo sonar su trompa para limpiarla del agua, y empezó una nueva ascensión. Pero esta vez no estaba solo ni tenía que abrirse camino. Ya había uno hecho, por el que debieron pasar, pocos minutos antes, innumerables elefantes. Tumay el chico miró hacia atrás, y a su espalda, uno salvaje de enormes colmillos, con ojillos de cerdo brillándole como ascuas, salía en ese momento entre la neblina del río. Luego se cerró de nuevo el ramaje de los árboles, y siguieron adelante subiendo, entre bramidos frecuentes y el estallido de ramas que se rompían a su paso. Kalanak paróse al fin entre dos troncos de árboles en la misma cumbre de la montaña. Formaban aquellos parte de un círculo de árboles que crecían alrededor de un espacio irregular de unas 150 arreas, y en todo ese espacio pudo ver Tumay el chico que la tierra había sido apisonada hasta que estuvo dura como un ladrillo. Algunos árboles crecían en el centro de aquel claro, pero su corteza había desaparecido por algún roce, y la madera blanca al descubierto aparecía brillante y como pulimentada a trechos por la luz de la luna. Colgaban, de las ramas más altas, enredaderas cuyas flores, como campanillas, grandes, blancas como de cera, y parecidas a clematides, colgaban también, profundamente dormidas. Pero dentro de los límites de aquel claro no crecía ni un solo tallo de hierba. Solo había la tierra apisonada. La luna daba a esta un color gris de hierro, excepto donde algunos elefantes permanecían de pie, y su sombra era negra como tinta. Tumay el chico miró, conteniendo el aliento, con ojos que querían salírsele de las órbitas, y mientras miraba, más y más elefantes salían balanceándose de entre los árboles y entraban en el espacio abierto. Tumay el chico no sabía contar sino hasta el número 10, y contó una y otra vez con sus dedos, hasta que perdió la cuenta de tantos dieces y la cabeza parecía darle vueltas. Fuera del claro oía el chasquido de la maleza al romperse cuando pasaban los elefantes, subiendo por la montaña. Pero, una vez que entraban en el círculo formado por los troncos de los árboles, se movían como si solo fueran sombras. Había allí muchos salvajes de blancos colmillos, con hojas, frutos y ramitas que se les habían quedado en las arrugas del pescuezo o en los pliegues de las orejas. Gruesas hembras de pesado andar, con inquietos pequeñuelos de un color negro un poco rosado, que no medían más que 1 metro aproximadamente de altura que correteaban por debajo del vientre de sus madres. Jóvenes elefantes cuyos colmillos apenas les empezaban a salir, y que se sentían muy orgullosos de tenerlos. Hembras flacas, demacradas, que habían quedado solteronas, de caras ansiosas y hundidas, y trompas que semejaban ásperas cortezas. Elefantes luchadores, viejos y salvajes, llenos de cicatrices desde la paletilla hasta el costado, con grandes verdugones y heridas mal cerradas de las pasadas luchas, y el barro de sus solitarios baños colgando, endurecido, de cada lado de los hombros.
Y por último había uno con un colmillo roto y las señales, el terrible vaciado, que deja la garra del tigre en la piel. Estaban todos de pie frente a frente, o caminaban de un lado a otro en aquel pedazo de terreno, de dos en dos, o se mecían solitacios. Docenas y más docenas de elefantes. Tumai sabía que, mientras permaneciera acostado y quieto sobre el cuello de Kalanak, nada le ocurriría. Porque, hasta en las embestidas y luchas de una queda, ningún elefante salvaje coge con la trompa a un hombre para desmontarlo del cuello del elefante domesticado. Por lo demás, aquellos ni siquiera se acordaban de los hombres en tal noche. Por un momento se mantuvieron quietos y alerta con las orejas hacia adelante, al oír sonar unos hierros en el bosque. Pero se trataba de Pudmini, el elefante mimado de Peterson Sahib, que había arrancado por completo su cadena y llegaba gruñendo, resoplando, montaña arriba. Debió haber roto sus estacas y dirigidose derechamente hacia aquel sitio, desde el campamento de Peterson Sahib. Tumai el chico vio también otro elefante que no conocía, con profundas desolladuras en los lomos y en el pecho producidas por cuerdas. Probablemente se había escapado de algún campamento situado en las montañas. Por fin ya no se oyeron en el bosque más ruidos de elefantes, y Kalanak avanzó, desde su lugar entre los árboles, hasta el centro del grupo, produciendo una especie de raro cloqueo acompañado de guturales susurros, y después de esto todos los elefantes empezaron a moverse y a hablar en su lenguaje. Echado como estaba, Tumai el chico vio centenares de anchos dorsos, orejas que se balanceaban, trompas que se movían y ojillos que rodaban en sus cuencas. Oyó el golpear de colmillos al chocar casualmente unos contra otros, el seco rozar de las trompas enlazadas, el de los enormes costados y espaldillas en medio de aquella muchedumbre y el chasquido o zumbido de las enormes colas. Luego, pasó una nube por delante de la luna, y se quedó en la más completa oscuridad, pero siguió del mismo modo el silencioso rozar, empujar y producir sordos ruidos guturales. Sabía el muchacho que había elefantes en torno de Kalanak y que no había la menor probabilidad de sacarlo de aquella reunión. Por tanto, apretó los dientes y se echó a temblar. Por lo menos en una queda había luz de antorchas y gritería. Pero aquí estaba completamente solo y a oscuras, y hubo un momento en que sintió, junto a su rodilla, el roce de una trompa. Después bramó un elefante y todos lo imitaron durante 5 o 10 terribles segundos. El rocío cayó desde los árboles como lluvia sobre las invisibles espaldas, y empezó a escucharse un ruido sordo, muy bajo al principio, y Tumai el chico no adivinaba de dónde provenía o qué significaba. Pero fue creciendo, y Kalanak levantó una pata delantera y luego la otra y las dejó caer en el suelo, 1, 2. 1, 2, con tal fuerza, como si fuesen grandes martillos de herrería. Ahora los elefantes pateaban todos a la vez, y aquello resonaba como tambor de guerra que alguien tocara la boca de una caverna. El rocío cayó de los árboles hasta que ya no hubo más. El estruendo continuaba, la tierra retemblaba y Tumai el chico se tapó los oídos con las manos para amortiguar el ruido. Pero era tan gigantesco, desapacible y repetido aquel golpear de centenares de pesadas patas sobre la tierra desnuda, que le pareció que su cuerpo vibraba todo entero. 1 o 2 veces sintió como Kalanak y los otros se adelantaban algunos pasos, y el pisar ruidoso se convertía en rumor de cosas verdes, tiernas y jugosas, que eran aplastadas. Pero, 1 minuto o 2 después, empezaba de nuevo aquel violento moverse de las patas sobre la dura tierra. A poca distancia de él crujía y parecía quejarse un árbol. Alargó el brazo y tocó la corteza. Pero siguió adelante Kalanak, pateando aún, y no pudo darse cuenta del lugar donde se encontraba. Los elefantes no producían ninguno de sus acostumbrados sonidos, excepto una vez, cuando 2 o 3 de los más jóvenes chillaron al mismo tiempo. Luego escuchó un pesado golpe, después un rumor de confusión y desorden y siguió aquel patear. Debió durar 2 horas bien cumplidas, y a Tumai el chico le dolía cada fibra del cuerpo. Pero ahora, por el olor característico del aire de la noche, adivinaba que la mañana se aproximaba. Despuntó el alba tendiendo un manto de amarillo claro por detrás de las montañas, y, al primer rayo de luz, se detuvo el estruendo como a una orden de mando. Antes de que a Tumai el chico hubieran cesado de zumbarle los oídos, antes aún de que hubiera tenido tiempo de cambiar de posición, no quedó ningún elefante a la vista, excepto Kalanak, Pudmini y el de las desolladuras producidas por las cuerdas. Y no había ni el más leve signo, ni roce ni murmullo en las vertientes de los montes que indicara a dónde habían ido los demás elefantes. Tumai el chico miró fijamente una y otra vez. El claro aquel, según recordaba, había aumentado durante la noche. Había más árboles en el centro, pero la maleza y la hierba de los lados había retrocedido. Miró de nuevo el muchacho atentamente. Ahora comprendía el apisonar. Los elefantes habían agrandado el sitio pateándolo todo. La hierba espesa y los jugosos juncos de Indias habían sido convertidos, primero, en una masa inmunda. Después, la masa en tiras, las tiras en fibras delgadísimas y las fibras, por último, en dura tierra. Ah, dijo Tumai el chico, y sentía que sus ojos se cerraban. Kalanak, señor mío,
juntémonos con Pudmini y vamos al campamento de Peterson Sahib, o de lo contrario, me caeré de tu cuello al suelo. El tercer elefante miró marcharse juntos a los otros dos. Resoplo, dio media vuelta, y tomó su propio camino. Debía de pertenecer a alguno de los reyesuelos indígena que estaría a 10, 20 o 30 leguas de distancia. 2 horas más tarde, mientras Peterson Sahib desayunaba, los elefantes, que habían sido atados con doble cadena aquella noche, empezaron a dar bramidos, y Pudmini, llena de barro hasta los hombros, junto con Kala Nag, que tenía las patas muy doloridas, entraron bamboleándose en el campamento. La cara de Tumai el chico estaba pálida y hundida, y tenía el muchacho el pelo lleno de hojas y empapado de rocío, pero hizo un esfuerzo y saludó a Peterson Sahib, gritando con voz apagada. El baile de los elefantes. Lo he visto, y me estoy muriendo. Y al echarse Kala Nag, el resbalo del cuello, presa de mortal desmayo. Pero, como los niños indígenas no tienen nervios de los que valga la pena hablar, al cabo de 2 horas ya estaba acostado muy contento en la hamaca de Peterson Sahib, con el capote de caza de este bajo la cabeza, y en el estómago un vaso de leche caliente, un poco de brandy, una pequeña dosis de quinina. Y mientras los viejos cazadores de las selvas, velludos y cubiertos de cicatrices, estaban sentados de tres en fondo delante de él, mirándolo como si vieran a un fantasma, contó el muchacho lo que tenía que contar. En breves palabras, como hacen los niños, y terminó así. Ahora, si creen que dije mentiras, manden hombres para que lo vean, y verán que el pueblo de los elefantes apisone un espacio mucho mayor que el de un salón de baile, y hallaran también 10, y muchas veces 10, pistas que llevan a ese salón. Ensancharon el sitio con las patas. Yo lo vi, Kala Nag me llevo, y yo lo vi. Kala Nag también tiene muy cansadas las piernas. Tumai el chico se tendió y durmió durante toda la tarde hasta el anochecer, y mientras dormía Peterson Sahib y Macho Appa siguieron la pista de los dos elefantes, al través de los montes, durante 4 leguas. 18 años había pasado Peterson Sahib cazando elefantes, y solo un salón de baile como aquel había visto con anterioridad. Macho Appa no tuvo que mirar 2 veces para darse cuenta de lo que habían hecho allí, y solo necesitó arañar una vez con el dedo del pie en la tierra compacta, apretada. Dijo verdad el muchacho, observo. Todo esto lo hicieron anoche. Y conté 70 pistas diferentes que cruzaban el río. Mirad, Sahib, aquí los hierros de Pudmini cortaron la corteza de este árbol. Sí, también estuvo en la reunión. Se miraron el uno al otro, asombrados, de arriba a abajo, porque las cosas de los elefantes exceden en profundidad a todo lo que pueda imaginar un hombre, blanco o negro. Hace 45 años dijo Macho Appa, que sigo a los señores elefantes, pero nunca oí que ningún ser nacido de hombre hubiera visto lo que vio este muchacho. Por todos los dioses de las montañas. Esto es, ¿cómo podríamos llamarlo? Y sacudió la cabeza. Cuando regresaron al campamento era ya la hora de la cena. Peterson Sahib comió solo en su tienda, pero dio orden de que a su gente allí acampada, se les dieran 2 corderos y algunos pollos, y doble ración de harina, arroz y sal, porque era necesario que hubiera algo de banquete. Tumai el mayor había llegado a paso más que regular del otro campamento, en la llanura, en busca de su hijo y de su elefante, y, cuando los encontró, los contempló a uno y al otro de tal manera que parecía que le causaban miedo. Hubo fiesta junto a las llameantes hogueras, ante las filas de atados elefantes, y Tumai el chico fue el héroe de ella. Y los grandes cazadores, los ojeadores, cornacas y laceros, los hombres que conocían todos los secretos para domar los más feroces elefantes, se lo pasaron de uno a otro, y señalaron su frente con la sangre del pecho de un gallo de la selva, recién muerto, indicando con esto que era un habitante de los bosques, un iniciado, y por tanto, libre en toda la extensión que abarcan las selvas. Y por último, cuando las llamas empezaban a apagarse y la luz rojiza de los tizones hacía que los elefantes parecieran empapados en sangre, Macho Appa, jefe de todos los cornacas de todas las quedas, Macho Appa, el alter ego de Peterson Sahib, que durante 40 años nunca vio un camino hecho por los hombres, Macho Appa, cuya grandeza era tanta que nadie sabía que tuviera otro nombre que el de Macho Appa, saltó sobre sus pies, y levantó en el aire, por encima de su cabeza, a Tumai el chico. Y gritó. Escuchad, hermanos, escuchadme también vosotros, señores míos que estáis allí en filas. Soy yo, Macho Appa, quien habla. Este pequeño ya no se llamará en adelante Tumai el chico, sino Tumai el de los elefantes, como se llamó su bisabuelo antes de él. Lo que jamás vio hombre alguno lo vio él durante toda una noche. Porque es el favorito del pueblo de los elefantes, y también, de los dioses de todas las selvas, que con él están. Llegará a ser un gran ojeador. Llegará a ser más grande que yo mismo, Macho Appa. Sabrá seguir la pista reciente, la medio borrada, y la mixta, con ojo seguro.
Ningún daño recibir en la queda cuando corra por debajo de los elefantes salvajes para atarlos, y si por casualidad cayera y resbalara ante un elefante feroz, al embestir este, y sabiendo la fiera quién es él, no se atreverá a aplastarlo. Ay, ay, señores míos, que estáis allí entre cadenas, y dio media vuelta hacia las hileras de estacas, ved aquí al pequeño que vio vuestros bailes en escondidos lugares. Lo que jamás vio hombre alguno. Homenaje a él, señores míos. Salaam caro, hijos míos. Saludad a Tumay el de los elefantes. Gunga Pershad, Ira Gug, Birchi Gug, Kutar Gug, Ahal Pudmini, tú lo viste en el baile, y tú también, Kalanak, perla de los elefantes, Ahaa. Todos a la vez. A Tumay el de los elefantes. Barrao. Y al oír el último de estos salvajes gritos, la fila entera de elefantes alzó las trompas, encorvándolas hasta tocarse con ellas las frentes, y prorrumpió en el gran saludo, el trompetear atronador que solo oye el virrey de la India, el Salaamud de la Queda. Pero todo esto se hacía solo por Tumay el chico, que vio lo que jamás vio antes hombre alguno. El baile de los elefantes, en la noche y solo, en el corazón de las montañas de Garo. Siva y el saltamontes. Canción que le cantaba a su hijo menor la madre de Tumay. Siva que regala al hombre las cosechas y hace que el viento sople. Sentado en el umbral de un claro día, de ello hace ya mucho tiempo, repartió a cada ser su porción. Pan, trabajos y duelos. Desde el rey que se reclina en el godi, hasta el pordiosero que a la puerta de la ciudad se sienta. Él hizo todo, Siva, el que protege. Él lo hizo todo, Maadeo. Maadeo. Espinos para el camello, al buey forraje, y el corazón de la madre para el niño que duerme. Trigo al rico, mijo al pobre. Al que va pidiendo de puerta en puerta le dio mendrugos, a ese pobre. Reces al tigre, carroña al milano. Trapos y huesos a los lobos. Que de noche rondan fieros. A todos proveyo, a ninguno. Paso por alto, rico o pobre. Pero Parvati, su mujer, quiso jugarle un juego. Al verlo en tantas cosas ocupado. Robóle al dios un saltamontes. Ocultólo en su pecho con cuidado. Esto hizo ella a Siva, el grande. Maadeo, Maadeo. Si hubiera sido un buey. Pero, hijo mío, solo era un insecto. Terminado que hubo el reparto. Dijóle ella a su dueño. Entre 1.000.000 de bocas, no quedará una sin alimento. Respondióle el riendo. Ninguna, y añadió sonriendo, ni siquiera la que ocultas en tu seno. Del pecho sacó el insecto Parvati, la ladrona, y viólo comer verde hojuela nacida en aquel momento. Vio ella asombrada el portento, y a los pies de Siva cayó temblando, y al dios rezo, al dios que, cierto, a cuanto existe dio alimento. Todo hizo Siva, el que protege, todo hizo. Maadeo. Espino dio al camello, forraje al buey, y para ti, mi niño, mi corazón aquí en el pecho. Rudyard Kipling. Joseph Rudyard Kipling, Bombay, India Británica, 30 de diciembre de 1865 Londres, Gran Bretaña, 18 de enero.